Swagatam, bienvenidos. Bueno, muy bien. Bueno, esta noche tenemos este acontecimiento tan importante para nosotros que es Mahashivaratri. Mahashivaratri es la noche de Shiva, eso significa Mahashivaratri. Y tiene, bueno, una cantidad inmensa de simbolismos, de dinámicas, de pronto de cosas que recuerda, ¿no? Laura, voy a mutearte porque si no entra como un ruido raro. Ahí está. Bueno, muy bien. Les decía que Mahashivaratri en realidad a lo largo del tiempo, de los siglos, ha ido tomando una dimensión inmensa en cuanto a lo que representa, a lo que es. Esto principalmente tiene que ver con la dinámica. Voy a tratar de resumir entonces todas esas posibles interpretaciones y aspectos relacionados a Mahashivaratri. Primero es interesante saber que la noche de Shiva es algo que ocurre todos los meses, solo que en ese caso se llama Shivaratri. Y únicamente en este mes se llama Mahashivaratri. Y es la noche antes de la luna llena, cuando todavía hay un poquito de luna, muy poquito, la última parte de la luna que se ve. Entonces allí es Shivaratri. Y para este mes, Mahashivaratri. Esta noche de casi sin luna, con una mínima porción de la luna visible, a ver, vuelvo a lo mismo, ¿no? Hay una gran cantidad de simbología aquí. ¿Qué representará? ¿Qué les parece? ¿Qué representará la luna cuando está llena, reflejando la luz solar? ¿Qué les parece? ¿Y qué representará cuando no? Cuando está totalmente a oscuras, no refleja la luz solar. Y la luna llena como un estadio de plena conciencia o desconciencia, y la luna nueva por oposición, oscuridad, ignorancia. Parecería que fuera así, podría ser. A ver, ¿quién tiene alguna otra idea? Hansa Guruji Ekata habla. Hamza, adelante. Hay como menos influencia de la luna en el campo emocional. ¿Cuándo? ¿En qué momento? En la luna nueva, menos Bien, influencia. menos influencia. Bueno, ese es un buen dato. Muy bien. Hamza Guruji, ¿cómo Sí. estás? Yo tenía entendido también que la luna funcionaba a nivel simbología, como ir representando esta dualidad entre lo que se ve y lo que no se ve. Por eso, en realidad, en el momento de la luna nueva, en realidad lo que está más presente es aquello que no se ve, lo que no es posible ver, digamos, la conciencia. Muy bien, vale. Bueno, está muy bien. Y para que eso se note, es necesario que haya un poquito, aunque sea de luz. ¿Está bien? Para que se note
la parte que no se ve, digamos que es lo que queda en oscuro, pero claro, cuando hay una oscuridad total, la luna nueva, digamos uno por contraposición no ve nada, ¿bien? Entonces, en esta luna en particular de Shivaratri, en donde hay apenas una pequeña porción de la luna que queda iluminada, nos permite darnos cuenta que hay una gran parte que está ahí, pero que no se ve. Miren, como decía recién, hay una cantidad inmensa de simbolismos, y lo que comentaron primero está muy bien también esto, en relación, por ejemplo, al hecho de que cuando hay una luna llena hay mayor nivel de conciencia, se está simbolizando un nivel mayor de conciencia. También podríamos ver la luna como el símbolo, porque estoy hablando de símbolo, ¿no? Lo podríamos ver como el símbolo de la mente, en la que la conciencia se refleja. La conciencia como luz, reflejándose en la luna como la mente. Entonces sí, en la luna llena, ¿qué tendríamos? Más reflejo mental, en realidad. ¿Me van siguiendo con la idea? ¿Sí? En este caso, y la mente, bueno, y esto es muy importante, y la mente es parte de Prakriti. Yo tenía pensado explicar un poco esto porque Ekara me había dicho que por ahí había varias personas que iban a participar que no tenían tanto conocimiento del tema, pero yo veo que todos los que están tienen que tener esta idea de que es Puruksha y que es Prakriti. ¿Está bien? Puruksha como conciencia y Prakriti como materia de energía. Bien. Cuando hablamos de la mente, estamos hablando de Prakriti, de materia, de energía. La mente es algo material, ¿no? Y en esa mente es que se refleja la conciencia. Bien. Pero ¿qué pasa si queremos ver la pura conciencia? No la mente, sino la pura conciencia. Entonces ahí vendría bien esta nueva simbología de esta luna apenas iluminada en un pequeño margen, y el resto simbolizando la conciencia, como esa cosa que no es material, por lo tanto no refleja. ¿Me van siguiendo? No refleja, no es luminoso. Nosotros estamos acostumbrados a simbolizar la conciencia con la luz, porque es más fácil de entender, porque a ver, cuando hay luz es que podemos ver, pero en realidad si hablamos de la conciencia, entonces en ese caso no iría por ahí la cuestión. Sería más vale la oscuridad, lo que simbolizaría la conciencia pura, sin Prakriti. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Como sea, aquí en este símbolo lunar, lo que pretende es mostrarnos de alguna manera estos dos aspectos: Puruksha, la conciencia, y Prakriti. ¿Bien? Permítanme un segundito. Puruksha y Prakriti se ha simbolizado para nosotros a través de la imagen de Shiva y Shakti, ¿sí? Shiva simbolizando a Puruksha, a la conciencia, y la Shakti simbolizando a la materia y a la energía. ¿Bien?
Por otro lado también, a veces esto suele traer a confusiones también, porque a veces también Shiva representa a ambas, representa a la conciencia y también representa a la materia y energía. En ese caso solemos denominarle como Adi Shiva, como el Shiva primario, ¿bien? El primer símbolo de Shiva, en donde ahí está todo está integrado dentro de este símbolo de Shiva. Cuando luego esto lo empezamos a ver como Shiva y Shakti, entonces ya cambia y Shiva solo va a representar la conciencia y la Shakti va a representar la materia y la energía. Esta noche de Shivaratri, esta noche de Shiva, sería la noche de la conciencia entonces, fíjense. Si estamos planteando de que Shiva nos está simbolizando la conciencia, entonces estamos hablando de que es la noche de la conciencia. Y este símbolo también de esta luna que tiene apenas una pequeña porción iluminada, nos está marcando también dónde debe estar el énfasis. Si el énfasis tiene que estar en la propia mente, en la materia y la energía, o si tiene que estar en la conciencia. La idea es poder dar vuelta a la mirada y en lugar de ver lo que se refleja en la materia y la energía, intentar percibir de alguna manera la pura conciencia. Lo cual, bueno, en realidad implica una proyección hacia otra dimensión, ya que en esta misma dimensión en la que estamos, eso prácticamente no se puede hacer. Entonces, lo que hacemos es cuando hay algo que no te lo puedo mostrar a la cosa concreta, por lo menos te puedo mostrar, te puedo indicar en qué dirección hay que poner atención para que en algún momento algo pase, se produzca una gran transformación y podamos proyectarnos quizás a otra dimensión de percepción. Bien, todo eso simboliza esta luna de la que estamos hablando. Hay una parte de todo esto, hay toda la celebración de Shivaratri, bueno, tiene 4 momentos en particular y normalmente la idea es transitar durante esos 4 momentos durante toda la noche, ¿sí? Quedarse toda la noche despierto e ir transitando por esos 4 momentos en particular. Sin embargo, en esta oportunidad, la configuración energética que hay en este momento, en este particular Mahashivaratri, me interesa hacer hincapié en el momento de la danza cósmica, en el momento en el que Shiva danza. En el Natarash, el momento en donde Shiva danza. Y la pregunta es, ¿para qué danza Shiva? ¿Qué les parece? A ver, ¿para qué danza Shiva? Guruji, esa danza no representa un baile sobre la ignorancia, sobre
Shiva está parado sobre la ignorancia, lo está pisando a la ignorancia, Eso. está parado en un pie, el Nataraj está parado en un pie pisando justamente eso, ¿no? La ignorancia, el ego, la separatividad. Sí, eso es así. Pero en realidad esa es una cosa. Ahora todo el baile, toda la danza cósmica, el tándava, ¿qué representa? Hamsa, Guruji. Hamsa. ¿Es la danza de la destrucción? Bien, muy bien, muy bien. Es una danza que empieza un proceso de destrucción para poder luego generar un proceso de creación. Por lo tanto, el objetivo en realidad de la danza es la transformación. Es poder transformarnos, cambiarnos. ¿Bien? Este es el objetivo en realidad de la danza, del tándava. Tiene sus momentos el tándava, ¿está bien? Hay un tándava muy particular en las historias, en las leyendas, que es cuando Sati se inmola, por ejemplo, ¿sí? ¿Recuerdan quién era Sati? Bueno, Sati sería una manifestación de la Shakti, ¿sí? Ustedes saben que en toda esta simbología, porque nosotros los yogis vemos todo esto como símbolos, ¿está bien? De símbolos de fuerzas que operan en la naturaleza y en nosotros mismos. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de la conciencia y de la materia-energía, bueno, esta materia-energía se manifiesta en realidad en 8 niveles de energía. ¿Bien? Y por eso normalmente se lo empareja a Shiva con 8 Shaktis. ¿Bien? Con 8 manifestaciones de la materia-energía. Que a su vez cada una de esas manifestaciones tiene muchas otras manifestaciones y da lugar, bueno, a una cantidad inmensa de capas de materia, energía. ¿Está bien? Teniendo como contraparte la conciencia pura por el otro lado. Entonces, Sati es la representación simbólica de una de esas manifestaciones de la materia y energía, que en algún momento, bueno, en su tiempo, para explicar todo esto, que hoy día no sería tan sencillo todavía de explicar, porque la ciencia, nuestra tecnología, todavía no ha alcanzado a comprender la materia y la energía en su totalidad. Entonces es muy difícil explicar todavía hoy. Sin embargo, bueno, podemos de alguna manera hablar de los núcleos atómicos, de los electrones, de las distintas capas de energía que rodean al núcleo, y con esto ir como entendiendo un poco más a lo que se refiere, bueno, todas estas subdivisiones de la materia de energía. Bien. Pero en la antigüedad explicar esto era prácticamente imposible, entonces se lo explicaba con ejemplos que la gente pudiera entender. Entonces se lo explicaba representándolo con una familia, en donde en esta familia el hombre tenía varias esposas. Bien, cada una de esas esposas tenía características especiales, particulares. Se manejaba, funcionaba de una manera en particular. Una de esas es Parvati,
que estaría relacionada con los electrones de la primera capa de energía del átomo. Bien, entonces Parvati, que siempre se la representa como muy cercana, tiene como una especie de encarnación, o sea, un aspecto, ahora sí, ya Parvati es un aspecto de la materia de energía, y a la vez hay como una encarnación previa de Parvati, que se llama Sati, que tiene como también sus particularidades. Y es el momento en donde de alguna manera representa el momento donde de alguna manera se genera esa primera conexión o primera dinamización entre la conciencia y la materia de energía, ¿sí? Entonces esto se representa con la historia de una princesa que está muy enamorada de un yogi que vive solo para meditar, en un estado de meditación profunda, y no pone atención a nada lo distrae ni llama su atención, hasta que esta princesa, bueno, a través de múltiples estrategias y medios, logra por fin llamar la atención de Shiva, lo cual a su padre, el rey, no le resulta muy divertida la idea, y se crea un conflicto tan grande que la princesa termina, bueno, lanzándose a la hoguera ritual y sacrificándose a sí misma. Entonces esto hace que Shiva detone un proceso de transformación, entendiendo que eso daba lugar al final de un ciclo en lo que era el proceso del desarrollo del universo. Entonces él empieza a danzar, y la danza representa justo esto, ¿no? La manera en la que la conciencia empieza a despertar dentro de la materia de energía. Y lógicamente, cuando la conciencia empieza a despertar dentro de la materia de energía, que estaba en un estado, ¿cómo decirlo? Estaba en un estado inerte, no estaba como está ahora. Había una masa inerte, sin forma, sin ningún tipo de dinámica. Cuando se produce este primer despertar, no puedo decir contacto, porque materia y energía y conciencia cohabitan en un mismo espacio. Bien, entonces nunca dejan de estar en contacto, pero sí ocurre que hay un momento en donde la conciencia empieza a despertar dentro de la materia y la energía, y eso está simbolizado por esta danza, por el tándava, en donde lógicamente, para que se vivificara la materia de energía, tuvo que haber una tremenda destrucción primero. Se tuvo que destruir todo lo que impedía esa vivificación de la materia de energía. Y en ese contexto, bueno, empieza Shiva a danzar y a romper todo. Bueno, para que, a ver si puedo, para que ejemplifiquemos un poquito esto que acabo de contarles, vamos a mirar. ¿Alcanzaron a ver algo? Hamza, Guruji, lo que me llamó la atención es que casi siempre veía mucho fuego, o sea que lo que pensé es que trasladé lo que contaste de la simbología y de lo que sucedió
a mí. Entonces digo, bueno, tiene que pasar algo como una transformación muy grande donde se quemen un montón de cosas para que pueda como aparecer esa conciencia. Eso es lo que me transmitió como esa danza, ¿no? Tratando de decir adentro mío, a lo mejor también en algún momento puede existir esa danza. No sé si será así o no. No, sí, es así, o sea, justamente esto simboliza procesos que son universales, pero que son también individuales, o sea, que nos ocurren a todos nosotros, ¿bien? Solo que, bueno, a veces la expresión ahí visual y demás es, bueno, súper intensa, para justamente a veces se exagera un poco para enfatizar, ¿está bien? Pero también esto tiene que ver con que el Tándava tiene como dos momentos. El Bhairava Tándava, que es ese que ustedes estaban viendo, en donde la cara se está como puesto muy intenso, Shiva, y está realmente destruyendo todo lo que hay a su alrededor. Destruyendo, vuelvo a reiterar, es una destrucción para dar lugar a la creación. Bien, si nosotros siguiéramos mirando, que yo no lo quise seguir poniendo ahora porque me parecía que salía muy mal, llega un momento en donde Shiva se tranquiliza y cambia un poco toda esta dinámica y se entra en otra etapa que se llama Ananda Tándava, ¿está bien? Que es la danza en su faceta creativa, cuando está creando, ¿bien? Y finalmente termina Shiva otra vez sentado, quieto, plácido, en un estado de profunda meditación. Y bueno, como les estaba explicando, todo esto refleja también condiciones nuestras que ocurren a cada momento, ahora mismo, solo que ahora mismo es suave a lo mejor lo que pasa, y en otros momentos es, bueno, súper intenso, súper dinámico, y realmente dentro nuestro hay todo ese fuego que veíamos recién ahí. Eso es muy posible. ¿Me van siguiendo? Entonces, pero vuelvo a reiterar, uno no lo tiene que ver estrictamente como destrucción, lo tiene que ver como transformación. ¿Bien? Entonces, en base un poco a esto que les he estado contando y que ustedes han visto ahora, los quería invitar a hacer una pequeña práctica en relación al Tándava. Es una práctica de visualización, es un trabajo interno de visualización. Por otro lado, también el plan es que esta noche dediquen, idealmente alrededor de las 12 de la noche, dediquen algún momento de práctica, de meditación, en donde se aseguren que no se van a quedar dormidos. Destinen, no hace falta que sea mucho tiempo, hace falta que sea un tiempo de calidad. Destinen una cantidad de tiempo, no hace falta que sea mucha, pero hace falta que haya mucha calidad. Bien, entonces, basado en todo esto, les propongo que esta noche hagan ustedes la meditación que consideren más oportuna, alguna que esté dentro de su sadhana, idealmente podría ser. Ocúpense de que haya mucha inmovilidad, de que el cuerpo permanezca muy pero muy quieto. Bien, ese también es otro factor importante. Bueno, muy bien.
Bueno, entonces si les parece, porque bueno, no sé cuánto tiempo disponían y ya me he tomado bastante tiempo, vamos a avanzar a este momento que es, bueno, compartirles un poco esta visualización, ¿no? Tomando en cuenta que, y en relación a lo de esta noche y a todo esto, entender que es un buen momento para soltar lo que ya no nos sirve, para quemar los patrones que nos limitan, para abrir espacio a otro tipo de claridad. ¿Está bien? Y por sobre todas las cosas, quizás para hacernos plenamente conscientes que nosotros, nuestro ser, va mucho más allá que nuestra mente. También, además, les decía de este tema de la quietud, de la práctica de la meditación, es muy importante también intentar el silencio interior. Entender entonces que la práctica propone conectarnos o girar la atención en la dirección de la pura conciencia. Bueno, entonces, si están listos, ubíquense en una posición cómoda. Esta historia que voy a contarles no la tienen que escuchar con sus oídos nada más, sino que tienen que abrir su corazón. Vamos entonces a compartir la historia de Shiva Nataraj, el señor de la danza. En un tiempo en que el mundo estaba cubierto por la confusión, cuando los seres humanos habían olvidado quiénes eran, cuando la oscuridad de la ignorancia se había vuelto muy, muy pesada, Shiva, que estaba sentado en su postura de meditación, percibiendo esta condición, este estado, se levantó de su postura, no como un guerrero, no se levantó como un rey, se levantó como un bailarín. En el silencio del cosmos, Shiva se materializó en un claro de un bosque. Imaginen este lugar. Cuando esto ocurrió, los árboles se inclinaron hacia él. Los animales se quedaron en silencio.
y hasta el viento contuvo la respiración. Porque Shiva había abandonado su postura meditativa y se había puesto de pie. Y cuando Shiva se mueve, no es un movimiento del cuerpo, es el universo entero que respira con él. Todos estaban muy expectantes hasta que Shiva levantó un pie. Esto fue apenas un gesto, pero ese gesto hizo temblar los cimientos de todo lo que estaba viejo, de todo lo que estaba rígido, todo lo que estaba muerto por dentro. Luego levantó el otro pie y el tiempo mismo se detuvo para observarlo. Shiva comenzó a girar, su cabello se abrió como un río de estrellas. Sus brazos dibujaron círculos de fuego. Cada paso era un trueno, cada giro un nuevo amanecer. Pero no era una danza para entretener, era una danza para destruir lo que ya no nos sirve, destruir lo que nos aprisiona, destruir lo que nos mantiene pequeños, dormidos, temerosos. Bajo su pie izquierdo aplastó un pequeño demonio. El demonio del olvido, el demonio del ego, el demonio que nos hace creer que somos menos de lo que somos. Y mientras lo aplastaba, Shiva sonrió. No una sonrisa de triunfo, sino de compasión. Porque este proceso no era destrucción en sí misma, era transformación. Y la transformación estaba impulsada por un profundo amor. En una de sus manos, Shiva sostenía el damaru, el tambor primordial. Con cada golpe marcaba el ritmo del nacimiento de algo nuevo. En la otra mano sostenía una bola de fuego, la llama que consume todo lo que ya no sirve. Una mano ofrecía protección
y la otra mano señalaba el camino hacia la libertad. Y en medio de todo, su rostro permanecía sereno, como si la destrucción y la creación fueran solo dos momentos de la respiración misma de la eternidad. Los sabios dicen que cuando Shiva terminó su danza, el mundo no era el mismo. No porque hubiera cambiado por fuera, sino porque había despertado algo dentro. Esta es la danza del Nataraj, la danza que transforma, destruyendo lo viejo para dar paso a lo nuevo. La danza que nos recuerda que cada final es un comienzo, que cada caída es una oportunidad, que cada sombra es una invitación para despertar la luz. Y ahora lo más importante. Escúchenlo bien, escúchenlo con su corazón. Esta danza no ocurrió en un bosque lejano, ocurrió en nosotros, ocurrió en lo profundo de nosotros. Y va a volver a ocurrir cada vez que se atrevan a dejarse caer, cada vez que permitan que el miedo les limite. Entonces, Shiva va a danzar en su corazón. Shiva danza para que recordemos quiénes somos. Inhalen profundo para repetir la sílaba Ham y la sílaba Sa con el profundo sentido que esta sílaba tiene. Sa
Ashwardhan. Bendiciones para todos. Om Namah Shivaya. Bueno, espero que tengan una gran noche de Mahashivaratri y que despierten el danzarín en ustedes. Dhanyavad Guruji. Dhanyavad. Muchísimas gracias. Guruji. Dhanyavad Guruji. Dhanyavad Guruji. Dhanyavad, Guruji, gracias. Dhanyavad Guruji. Feliz Dhanyavad Mahashivaratri Guruji. para todos. Dhanyavad Guruji. Gracias. Dhanyavad.